Me echaron del aeropuerto como si fuera basura, riéndose mientras lloraba en la acera con mi maleta rota. Entonces llegó un convoy de limusinas negras y el hombre que salió lo cambió todo. Lo que pasó después impactó a todos, incluyéndome a mí. Me llamo Christine, y hasta hace 6 meses, era solo una simple chica de campo que nunca había puesto un pie fuera de mi pequeño pueblo. Heredé una pequeña granja de mis padres cuando fallecieron hace 3 años. No era mucho, solo 20 acres de tierra donde cultivaba tomates orgánicos, zanahorias, lechuga y todo lo que podía manejar con mis propias manos. Mi día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Mis manos estaban permanentemente manchadas de tierra. Mi ropa era sencilla y práctica, y mi mayor lujo era la vieja camioneta que me dejó mi padre. Vivía sola en la casa de campo donde crecí, y honestamente, estaba bien con esa vida tranquila. Tenía mis verduras, mis pocas gallinas y la paz que viene con trabajar la tierra. Pero también tenía sueños. Sueños de expandir mi pequeña operación, de quizás abastecer productos frescos a mercados más grandes, de demostrar que una chica de la nada podía construir algo con sentido. Por eso, cuando recibí una llamada de un representante de Metropolitan Foods, una de las cadenas de supermercados más grandes del país, preguntándome si estaría interesada en negociar un posible contrato, casi dejo caer el teléfono. Querían reunirse conmigo en persona en su sede en la ciudad. Buscaban proveedores orgánicos locales, y de alguna manera, habían oído hablar de mi granja. Nunca antes había viajado en avión, ni siquiera había estado en una gran ciudad. Pero esta era la oportunidad por la que había estado rezando, la oportunidad de convertir mi pequeña granja en algo que realmente pudiera sustentarme a largo plazo. Así que usé cada centavo que había ahorrado en los últimos 2 años para comprar un boleto de avión y reservar una habitación de hotel por una noche. La mañana de mi vuelo, me paré frente al espejo de mi habitación, intentando lucir presentable para la reunión más importante de mi vida. Solo tenía un vestido que podía considerarse remotamente apropiado para el trabajo. Un sencillo vestido amarillo de verano que había comprado en una tienda de descuento hacía 3 años para la boda de una prima. Era limpio y modesto, pero nada sofisticado. Trencé mi largo cabello castaño con cuidado, me puse los viejos pendientes de perla de mi abuela, la única joya que tenía, y agarré la desgastada maleta marrón que había pertenecido a mi madre. Me miré una vez más antes de irme. Parecía exactamente lo que era. Una chica de campo de un pequeño pueblo esforzándose por encajar en un mundo que nunca había experimentado. Pero tenía esperanza. Estaba decidida. No tenía ni idea de lo que me esperaba. El aeropuerto fue abrumador desde el momento en que crucé esas puertas automáticas. Tanta gente corriendo con un propósito. Todos con un aspecto importante y sofisticado que ni siquiera podía empezar a comprender. Todos parecían saber exactamente a dónde iban y qué hacían, mientras que yo sentía que estaba tropezando en un laberinto. En el mostrador de facturación, la mujer detrás del mostrador me miró como si la molestara solo con existir. Suspiró dramáticamente cuando no supe cómo usar la máquina electrónica y me hizo sentir estúpido por hacerle preguntas básicas sobre el proceso de embarque. Pero me dije a mí mismo que solo eran nervios. Seguramente, una vez que pasara el control de seguridad, las cosas mejorarían. Estaba equivocado. En la fila de seguridad, me encontré detrás de un grupo de empresarios que no paraban de hacer comentarios sobre la gente que vuela hoy en día. Ni siquiera intentaban ser sutiles. Una mujer con un traje rojo caro me miraba constantemente y susurraba a sus acompañantes sobre mi vieja maleta y mi sencillo vestido. La oí decir con toda claridad: no entiendo por qué las aerolíneas ya no tienen estándares. Hay gente que no puede permitirse volar y simplemente lo hace incómodo para los demás. Me ardían las mejillas de vergüenza, pero intenté ignorarlos. Me concentré en mi razón de estar allí, la reunión que podría cambiarlo todo para mi granja. Me recordé a mí misma que pertenecía allí tanto como cualquier otra persona. Pero a partir de ahí, la cosa solo empeoró. Al llegar a mi puerta de embarque, noté de inmediato lo diferente que me veía de los demás.
Trajes de negocios, bolsos de diseñador, relojes caros. Sentía como si llevara un cartel que decía, no pertenezco aquí. Encontré un asiento e intenté hacerme lo más pequeña posible, pero ni siquiera eso ayudó. El hombre sentado a mi lado, con un reloj que probablemente costó más de lo que gané en 6 meses, se levantó y se cambió de sección al verme sentarme. La mujer de enfrente arrugó la nariz e hizo como si se rociara perfume como si oliera mal. Pero hubo una persona que me llamó la atención de una manera diferente. Sentado en la sala de espera de primera clase estaba el hombre más guapo que jamás había visto. Alto, de cabello oscuro y con un traje azul marino a medida que probablemente costaba más que mi presupuesto anual de ropa. Cada vez que lo miraba, lo veía mirándome, y asumí que me juzgaba como a todos los demás. Pensé que incluso los hombres ricos y atractivos me encontraban divertida por mi evidente extrañeza. Al empezar el embarque, las cosas fueron de mal en peor. Mi billete marcaba el asiento 14B, asiento del medio. Las dos personas entre las que estaba sentada me miraron y empezaron a quejarse de su mala suerte. El hombre del asiento del pasillo, que luego supe que era una especie de banquero de inversiones, llamó a la azafata antes de que me sentara. Disculpe, dijo tan alto que medio avión lo oyó. ¿Hay alguna manera de cambiar de asiento? Pagué el precio completo de este vuelo y no quiero sentarme junto a alguien que claramente compró un billete con descuento y no entiende las normas de etiqueta de vuelo. La azafata, una mujer perfectamente maquillada llamada Sara, me miró como si yo fuera el problema. Ni siquiera comprobó si había otros asientos disponibles. Simplemente se disculpó y le aseguró que verían qué podían hacer al respecto. Quería hundirme en el suelo. Quería bajar del avión y correr de vuelta a mi granja, donde nadie me mirara como si fuera menos que humana. Pero pensé en esa reunión, en la posibilidad de convertir por fin la granja de mis padres en algo sostenible, y me obligué a quedarme en mi asiento. El vuelo despegó y pensé que quizá lo peor ya había pasado. Me equivoqué de nuevo. Como a 1 hora de vuelo, intenté comerme el sándwich de mantequilla de cacahuete que había traído de casa. No podía permitirme la comida del aeropuerto y estaba demasiado nerviosa para desayunar. La mujer del asiento de ventanilla puso cara de disgusto y dijo en voz alta, ¿no podrías comer eso aquí? El olor me da náuseas. Varios pasajeros se giraron para mirar, y guardé mi sándwich en silencio, con el estómago rugiendo. Cuando encontramos turbulencias, mi inexperiencia volando se hizo evidente. Me agarré con fuerza a los reposabrazos, probablemente palideciendo. El hombre de negocios a mi lado puso los ojos en blanco y le dijo a su compañero, los que vuelan por primera vez deberían sentarse en una sección aparte. Su pánico pone ansiosos a todos los demás. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ese hombre guapo de primera clase apareció junto a mi fila. Le dio un suave golpecito en el hombro al hombre de negocios y dijo, «Disculpe, ¿le importaría si me siento aquí un momento? Me gustaría darle algunos consejos a la señora para lidiar con las turbulencias». El hombre de negocios parecía confundido, pero se hizo a un lado. El apuesto desconocido, que luego supe que se llamaba Alexander, se deslizó en el asiento vacío y se volvió hacia mí con la mirada más amable que jamás había visto. «¿Es mi primera vez volando?», preguntó con suavidad. Y cuando asentí, avergonzado, sonrió. «Es perfectamente normal estar nervioso. De hecho, el avión es mucho más seguro con turbulencias que tu coche en una carretera normal. Toma, prueba esta técnica de respiración». Pasó los siguientes 20 minutos hablándome con la voz más tranquilizadora, explicándome cómo funcionan los aviones, contándome historias para distraerme del miedo y tratándome como si fuera la persona más importante del avión. Por primera vez desde que entré al aeropuerto, volví a sentirme humana. Cuando cesaron las turbulencias, me apretó la mano suavemente y me dijo, «Eres más valiente de lo que crees». Cualquiera que se sube a un avión por primera vez para perseguir sus sueños tiene más valentía que la mayoría. Antes de volver a su asiento, me entregó su tarjeta de visita y dijo,
Por si alguna vez necesitas algo en la ciudad. La miré. Sencilla, elegante, solo un nombre, Alexander Montgomery, y un número de teléfono. Ni el nombre de la empresa, ni el cargo, nada que me indicara quién era. El resto del vuelo transcurrió en silencio, pero no dejaba de pensar en la amabilidad de Alexander. En un mar de personas que me habían tratado como si fuera invisible o peor, él me había visto como alguien digno de respeto y compasión. Al aterrizar, pensé que mi calvario había terminado. Recogí mis pertenencias y me preparé para mi nueva aventura en la ciudad. Pero el universo tenía otros planes. Mientras los pasajeros desembarcaban, el mismo empresario que se había quejado de sentarse a mi lado armó otra escena. Le dijo a la azafata que había sido disruptiva durante el vuelo, que mi pánico durante las turbulencias había incomodado a otros pasajeros y que a la gente como yo no se le debería permitir volar si no podíamos manejarlo adecuadamente. Otros pasajeros que habían presenciado mi humillación durante el vuelo comenzaron a opinar. La mujer del traje rojo de seguridad dijo que había sido inapropiada con mi comida casera. Alguien más se quejó de que había ocupado demasiado espacio en el compartimento superior con mi vieja maleta. Antes de que pudiera darme cuenta, 3 guardias de seguridad de la aerolínea se me acercaron. El jefe de seguridad del aeropuerto, un hombre de rostro severo llamado señor Roberts, me informó que varios pasajeros habían presentado quejas sobre mi comportamiento durante el vuelo. Señora, dijo delante de todos, necesitamos que nos acompañe. Pero no hice nada malo, protesté con voz temblorosa. Permanecí en silencio durante todo el vuelo. No molesté a nadie. Varios pasajeros han dicho lo contrario. El señor Roberts respondió con frialdad. Nos tomamos muy en serio la comodidad y la seguridad de los pasajeros. La gerente de la aerolínea, una mujer elegantemente vestida que apareció de la nada, dio un paso al frente. Señorita, dijo, mirándome de arriba abajo con evidente desdén. Francamente, usted no cumple con nuestro perfil estándar de pasajera. Las quejas en su contra, junto con su vestimenta y comportamiento inapropiados, sugieren que nuestra aerolínea podría no ser la adecuada para sus necesidades de viaje. No podía creer lo que oía. Vestimenta inapropiada. Llevo un vestido. No he hecho nada malo. Pero no me escuchaban. Delante de docenas de pasajeros, incluyendo a todas las personas que se habían burlado y humillado de mí durante todo el día. Me escoltaron por el aeropuerto como si fuera un delincuente. La gente me miraba y susurraba. Algunos de los pasajeros de mi vuelo me siguieron, señalándome y riéndose como si mi humillación pública fuera lo más divertido que habían visto en todo el día. Me acompañaron hasta la acera del aeropuerto y me dejaron allí con mi vieja maleta, diciéndome que ya no era bienvenido en su aerolínea y que si intentaba volver a entrar, me arrestarían por allanamiento. Me quedé allí en la acera temblando y llorando, sintiéndome la persona más inútil del mundo. Mi única oportunidad de cambiar mi vida, de hacer algo con la granja de mis padres, se estaba escapando. Había gastado cada centavo que tenía en este viaje, y ahora estaba varado en una ciudad que no conocía, sin forma de llegar a mi reunión ni de volver a casa. Los pasajeros que se habían quejado de mí pasaban, algunos todavía riendo, otros señalándome a compañeros que no habían estado en el vuelo. Es ella, oí que el empresario le decía a alguien. La campesina loca que tuvo una crisis nerviosa en el avión. Me senté en la acera junto a mi maleta y me llevé las manos a la cabeza. Nunca me había sentido tan pequeña, tan invisible, tan derrotada. 28 años, y en esto se había convertido mi vida, siendo arrojada de un aeropuerto como basura mientras desconocidos se reían de mi dolor. Pero entonces oí el sonido de motores de coches caros acercándose a la acera. Levanté la vista entre lágrimas y vi un convoy de 3 limusinas negras llegando en perfecta formación. La limusina central era el vehículo más largo y lujoso que jamás había visto en persona. La puerta trasera de la limusina central se abrió y salió Alexander Montgomery, el amable hombre que me había consolado durante el vuelo. Pero ahora parecía diferente. Había hombres con trajes negros a su lado,
personas con auriculares y expresiones serias que claramente eran guardaespaldas. Otras personas bien vestidas salieron de los otros vehículos, todas moviéndose con la precisión que denotaba riqueza y poder. Alexander miró a su alrededor hasta que me vio sentado en la acera, y su expresión se tornó furiosa. Caminó directamente hacia mí, y todas las personas en un radio de 15 metros dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar. Christine, dijo, y su voz se oyó con claridad en toda la zona de recogida. Te he estado buscando por todas partes. Estaba confundida, seguía llorando, seguía intentando entender qué pasaba. Alexander, me echaron. Dijeron que no pertenecía. Me ayudó a levantarme con una delicadeza que contrastaba marcadamente con la fría eficiencia de su equipo de seguridad. Pero cuando se giró para dirigirse a la multitud de espectadores, incluyendo a los pasajeros y al personal de la aerolínea que me había humillado, su voz tenía una autoridad que dejó a todos paralizados. ¿Cómo se atreven a tratar así a esta señora?, dijo, y su voz resonó en la terminal del aeropuerto. ¿Cómo? ¿Se atreven a asumir que el valor de alguien se determina por su ropa, su acento o si ha volado antes? El empresario que había iniciado mi pesadilla se adelantó entre la multitud. Señor, no lo entiende. Esta mujer fue disruptiva durante el vuelo. No entiende la etiqueta de las aerolíneas. Pagamos un buen precio por nuestros billetes, y no deberíamos tener que lidiar con gente que claramente no pertenece a este lugar. La voz de Alexander se alzó, y pude ver cómo se le marcaban las venas del cuello. No pertenezco. ¿Tienes idea de quién estás hablando? Se giró hacia su asistente, una mujer de aspecto profesional con una tableta. Llama al alcalde. Llama al gobernador. Quiero que todos los canales de noticias de la ciudad estén aquí en 20 minutos. Luego volvió a mirar a la multitud que se había reunido para ver el espectáculo. Me llamo Alexander Montgomery, anunció, con la voz segura de alguien acostumbrado a ser escuchado. Soy el dueño de Montgomery Industries, que incluye Montgomery Airlines, la aerolínea en la que acabas de volar. También soy dueño de este aeropuerto, del hotel donde probablemente se alojen la mayoría de ustedes y de aproximadamente el 60% de los bienes raíces comerciales de esta ciudad. El rostro de todos los presentes palideció. El empresario, que había sido tan franco sobre mi indignidad, parecía estar a punto de vomitar. El gerente de la aerolínea y los guardias de seguridad del aeropuerto retrocedían lentamente, con la clara esperanza de desaparecer entre la multitud. Pero Alexander no había terminado. Yo estaba en ese vuelo hoy, continuó, viajando de incógnito para observar exactamente este tipo de comportamiento. Quería ver cómo mis empleados y mis clientes tratan a las personas que perciben como diferentes o menos afortunadas. Y lo que presencié fue la muestra más repugnante de clasismo y crueldad que jamás haya visto. Me señaló con un gesto, su voz se volvió más suave. Esta mujer, Christine, es una de las personas más valientes y dignas que he conocido. Soportó sus burlas y su desprecio con más gracia de la que ninguno de ustedes merece. Está volando a esta ciudad para buscar una oportunidad de negocio que podría cambiarle la vida. Y en lugar de apoyar los sueños de otra persona, usted decidió aplastar su espíritu para su propio entretenimiento. El silencio era ensordecedor. Pude ver a la gente entre la multitud empezando a comprender lo que esto significaba para ellos. Alexander se dirigió primero al gerente de la aerolínea. Está despedido. Seguridad, escolténla fuera de la propiedad inmediatamente. Luego al señor Roberts. Está despedido. Su placa, sus tarjetas de acceso, todo ahora. Se dirigió al empresario que lo había iniciado todo. Señor Johnson. Sí, sé exactamente quién es usted. El contrato de su empresa con Montgomery Airlines queda rescindido de inmediato. Usted y sus colegas tienen prohibido el acceso permanente a todas las propiedades de Montgomery. Uno por uno, se dirigió a cada persona que había participado en mi humillación. Los auxiliares de vuelo fueron despedidos en el acto. Los pasajeros fueron expulsados de la aerolínea.
El efecto dominó fue inmediato y devastador para todos los que habían decidido que burlarse de una simple granjera era un entretenimiento aceptable. Pero entonces Alexander hizo algo que me impactó aún más que todo lo demás. Se volvió hacia mí, tomó mis 2 manos entre las suyas, y frente a esta multitud de docenas de personas, dijo: «Christine, hoy me enamoré de ti, no con tu ropa, ni con tu sofisticación, ni con tu estatus. Me enamoré de tu bondad, tu dignidad, tu valentía ante la crueldad. Me enamoré de cómo nunca perdiste tu gracia, ni siquiera cuando intentaron despojarte de ella. He estado rodeada de gente rica y poderosa toda mi vida, y nunca he conocido a nadie con un corazón tan puro como el tuyo». Me quedé sin aliento. Este hombre increíblemente guapo e increíblemente poderoso, me decía que me amaba delante de toda esa gente después de todo lo que había pasado. «No lo entiendo», susurré. Sonrió, y fue como el sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. He buscado toda mi vida a alguien real, alguien genuino, alguien que sepa lo que significa trabajar duro, soñar en grande y tratar a los demás con amabilidad, incluso cuando no lo merecen. Hoy encontré todo eso en ti. Y entonces, justo ahí, en la acera frente al aeropuerto, frente a todos los que habían pasado el día haciéndome sentir inútil, Alexander Montgomery me besó. Fue un beso suave y tierno, lleno de la promesa de todo lo que jamás me había atrevido a soñar. Cuando nos separamos, me susurró al oído: «Tu reunión de negocios es mañana, ¿verdad? ¿Qué tal si te digo que Metropolitan Foods es una de mis empresas y que esa reunión fue mi manera de pasar tiempo contigo después de enterarme de tu granja a través de mis contactos agrícolas?» Lo miré atónita. «¿Qué?». Se rió, una risa llena de alegría y picardía. Oí hablar de una joven increíble que dirigía sola una granja orgánica y soñaba con expandir su negocio. Quería conocerte, pero temía que si supieras quién era, pensaras que solo era otro rico intentando impresionarte con su dinero. Así que inventé una excusa para que vinieras a la ciudad y planeo conocerte por casualidad. Nunca imaginé que sucedería así. 6 meses después, me convertí en la señora Christine Montgomery. Pero antes de que pienses que esto es solo la historia de un hombre rico que rescata a una mujer pobre, déjame contarte lo que realmente sucedió. Alexander no me cambió. Vio quién era yo y me amó por eso. No intentó convertirme en alguien sofisticada ni mundana. En cambio, se mudó a mi granja. Dijo que después de pasar toda su vida en salas de juntas y casas de huéspedes, finalmente había encontrado algo real en la tierra y la simplicidad de la vida en el campo. Expandimos la granja juntos, pero también comenzamos algo más grande. La Fundación Agrícola Montgomery ahora ofrece microcréditos y apoyo a pequeños agricultores de todo el país. Ayudamos a personas como yo solía ser. Personas con grandes sueños y espaldas fuertes, pero sin el capital suficiente para hacer realidad sus visiones. En cuanto a quienes se burlaron de mí ese día en el aeropuerto, algunos se disculparon al darse cuenta de con quién me había casado. Los perdoné porque aferrarse a la ira habría envenenado la hermosa vida que Alexander y yo estábamos construyendo juntos. Pero nunca olvidé la lección de ese día. Cómo tratamos a los demás cuando creemos que nadie importante nos ve revela nuestro verdadero carácter. El empresario que lo inició todo. El señor Johnson se convirtió en uno de nuestros mayores defensores después de que su propio negocio fracasara tras la pérdida de sus contratos en Montgomery. Ahora es voluntario en nuestra fundación, ayudando a otros emprendedores a evitar los errores que él cometió. Hoy, cuando recuerdo ese terrible y maravilloso día, agradezco cada momento. No porque disfrute recordando el dolor, sino porque me condujo al amor de mi vida y me mostró que a veces nuestros peores momentos son en realidad la puerta a nuestras mayores bendiciones. Dicen que los cuentos de hadas no son reales, pero soy la prueba viviente de que a veces, cuando estás sentado en la acera sintiendo que el mundo se ha olvidado de tu existencia, un príncipe puede aparecer en limusina y cambiarlo todo. Pero la verdadera magia no estaba en el dinero ni el poder de Alejandro Magno. Estaba en cómo vio más allá de lo superficial y se enamoró de mi corazón. Y como aprendí que era digna de ese amor,
tal como era, con todo y suciedad bajo las uñas. Esa es mi historia. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día de mi vida real. Y cada mañana, al despertar junto a mi esposo en nuestra granja, con el amanecer tiñendo de dorado los campos y la promesa de un nuevo día por delante, recuerdo que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con los corazones más rotos. Si esta historia te conmovió, por favor, compártela con alguien que necesite recordar que su valor no se determina por lo que viste ni por donde vive, sino por la bondad de su corazón y los sueños que tiene la valentía de perseguir. El amor puede encontrarnos en los lugares más inesperados, a menudo cuando menos lo esperamos, pero la mayoría lo necesita.